El equilibrio de John Nash es un libro realizado por el doctor en ingeniería Francisco Salas Molina, quien logra de una manera magistral hacer fácil lo difícil, acercándonos a conceptos matemáticos complejos de un modo sencillo y sumamente didáctico. El libro se compone de 64 páginas dividido en 3 capítulos y viene acompañado de una suerte de ejemplos e ilustraciones que nos ayudan a comprender más rápidamente las explicaciones dadas. En el primer capítulo, Adam Smith se equivocaba, Salas nos lleva de la mano a situarnos en el contexto de nuestro protagonista, el cual no es otro que la Universidad de Princeton, donde Nash logró desarrollar el concepto de equilibrio en la teoría de juegos. Adam Smith dijo que para obtener el mejor resultado cada uno debía hacer lo mejor para sí mismo, lo cual según Nash es un postulado incompleto, porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él y para el grupo. Nos adentramos en el personaje para saber que cuando era solo un adolescente demostró el pequeño teorema de Fermat, donde un número primo es aquel que solo puede dividirse por él mismo y por la unidad. Durante su estancia en el Instituto Tecnológico de Carnegie, Nash captó la atención de sus profesores de matemáticas. Richard Dufin era uno de sus profesores y tal fue la impresión que Nash le causó que llegó a escribir una de las cartas de recomendación más breves y precisas de la historia. El señor Nash tiene 19 años y se gradúa en Carnegie Tech en junio. Es un genio matemático. Tanto Princeton como Harvard ofrecieron a Nash un puesto para desarrollar sus estudios de doctorado. Finalmente Nash se decantó por Princeton tanto por motivos económicos como por proximidad geográfica. Allí impartía clases John von Neumann, quien acababa de publicar Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Se sabe que Nash acudió al despacho de Neumann y ya de entrada el informal atuendo de Nash fue un gran inconveniente. El resultado fue que el científico de carísimos trajes calificó de trivial la propuesta del alumno, porque Neumann asumía la aparición de la cooperación cuando las características del juego así lo aconsejaban, como por ejemplo en una guerra. Este punto débil del trabajo de Neumann llevó a Nash a redactar la que probablemente sea una de las más breves tesis doctorales de la historia de las matemáticas. En el segundo capítulo, Salas desmenuza metódicamente la teoría de juegos teniendo en cuenta los diferentes factores. El primero de ellos es la premisa de racionalidad, premisa que está relacionada con la matriz de recompensas, donde de un modo gráfico Salas nos explica qué sucede si, por ejemplo, un país con diferentes bloques decide cooperar o no con otro país de condiciones semejantes. Otro factor a tener en cuenta en los distintos tipos de juegos sería la coordinación. Si 2 coches que se van a cruzar deciden circular por la derecha, cada uno en el sentido de su marcha, no llegarán a colisionar obteniendo así la máxima recompensa. Otro tipo de juego es el llamado juego de suma cero, donde lo que gana un jugador es lo que pierde el otro jugador y viceversa. Y entonces, cuando tenemos claro frente a qué tipo de juego estamos, ¿existe o no existe una estrategia ganadora para un juego? La respuesta está en la lectura del libro. Finalmente llegamos al tercer y último capítulo donde retomamos la figura de Nash y sus graves problemas mentales, hasta que gracias a la ayuda de su mujer, Alicia Lardier, logró convivir y normalizar su enfermedad. A pesar de las serias dudas que poseía el Comité Nobel de conceder un premio a un matemático con problemas mentales que había estado desaparecido de la vida académica durante los últimos 25 años, pero aún así deseaban reconocer las enormes contribuciones que había tenido la teoría de juegos en el mundo de las matemáticas y la economía. Nash no podía estar ausente.